segmento, titulado Visitas Administrativas y Sentencia de la Corte Constitucional. Le damos la bienvenida a los siguientes panelistas. En primer lugar, tenemos el doctor Felipe Serrano Milla. Él es abogado y especialista en Derecho Comercial de la Universidad Javeriana, especialista en Derecho Contencioso Administrativo de la Universidad Externado, máster en Leyes y Derecho de la Competencia de la Universidad de Nueva York y máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford. Está admitido como abogado en Colombia y el Estado de Nueva York. Entre 2012 y 2015 fue jefe de asesores del Superintendente de Industria y Comercio. También fue secretario general del Consejo Privado de Competitividad. Actualmente es socio de la firma Serrano Martínez y es profesor de Derecho de la Competencia en las universidades Javeriana, Andes y Externado. En segundo lugar, le damos la bienvenida al doctor Gabriel Ibarra Pardo. Él es abogado javeriano con LLM en International Business Legal Studies de la Universidad de Exeter, Inglaterra. Es socio y fundador de Ibarra Abogados, árbitro del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y también hace parte de la lista de panelistas elegibles del órgano de solución de diferencias de la OMC. Actualmente es presidente de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia. En tercer lugar tenemos al doctor Camilo Sampedro Arrula. Es abogado de la Universidad del Externado de Colombia, especializado en Derecho Penal y Criminología, máster en Ciencias Penales y Criminológicas y doctorando en Derecho. Académicamente se ha desempeñado como profesor de Derecho Penal, profesor penal y Derecho Disciplinario de la Universidad Externado de Colombia. Por último, y para moderar este panel, tengo el gusto de darle la palabra al doctor José Miguel de la Calle Restrepo. El doctor de la Calle es abogado de la Universidad de Rosario e hizo una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard. Realizó un diplomado en Seguros en la Universidad Javeriana y además se ha desempeñado como profesor universitario en la Universidad Externado de Colombia y en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Entre los años 2010 y 2012 ocupó el cargo de Superintendente de Industria y Comercio y actualmente es socio de Garrigues. Bienvenidos a todos. Bueno, buenos días a todos. Para empezar, quiero agradecer muy especialmente a la Asociación de Derecho de la Competencia, al doctor Ibarra, al doctor Miranda, a Mariana, a todos los que han organizado este evento, que ha resultado bastante bien. Creo que hemos tenido una muy buena jornada con un intercambio muy interesante de opiniones y eso pues se reconoce como algo muy valioso. Bueno, bienvenidos a los panelistas. Queremos hacer un conversatorio de este tema. Ya se ha venido hablando, no es la primera vez, pero creo que es un debate que todavía no culmina, está totalmente abierto. Es un debate polémico, importante, no solo colombiano. Hay que tener en cuenta que si bien la sentencia de la Corte Constitucional C-165 del 2019, que es la que vamos a analizar aquí, nos pone el tema sobre la mesa, la realidad es que este es un tema álgido actualmente en distintas jurisdicciones, no solo en Colombia. Me refiero por supuesto al debido proceso en los procedimientos de competencia. Vamos a analizar la sentencia digamos de manera desmenuzada, vamos a mirarla digamos en los aspectos
relevantes y tratar sacarle de esta sentencia algunos valores, algunos aportes respecto de ese gran tema que es el debido proceso en general y el debido proceso en materia de competencia. Yo me voy a permitir en esta ocasión, no hay otra opción que leer, porque para ser rigurosos con el análisis de la sentencia no los voy a cansar demasiado con una lectura muy larga, pero algunos apartes vamos a tener que leer pues para que el análisis sea preciso respecto de las expresiones y las palabras que usa la Corte. Digamos que la manera como he dividido yo el desarrollo de esta conversación es abordando 5 temas. El primero, los voy a referir primero sin abordarlos. Uno, el del objeto de la prueba. Eso es lo primero que vamos a tocar, el objeto de la prueba. Como ustedes saben, la sentencia sobre ese tema desarrolla unos puntos importantes que ya pasamos a analizar. Luego miraremos el derecho de defensa como segundo tema. Luego vamos a mirar, digamos que esto está desarrollado en distintas partes de la sentencia, pero lo que estoy haciendo es recogiendo los apartes más importantes bajo estas 5 temáticas. La tercera temática es la no necesidad de autorización judicial ni anterior, ni previa, ni control posterior para la realización de las visitas administrativas de la superintendencia. El cuarto tema es la categórica afirmación que hace la superintendencia de que, que hace la Corte Constitucional respecto de que la realización de visitas administrativas por parte de la superintendencia no constituye interceptación de comunicaciones, no constituye un allanamiento al domicilio ni una violación al principio de intimidad. Ese es el cuarto tema. Y el último será uno que es el investigado puede negarse al ingreso del domicilio. Es decir, la Corte claramente desarrolla la idea de que el investigado, como lo llama la Corte, esa es una de las primeras precisiones que hay que hacer en esto, es que la Corte, esta sentencia pues no es sobre los procedimientos de competencia. Hemos entendido quienes interpretamos estos temas que es aplicable a los procedimientos de competencia, pero recordemos que aquí lo que se está es evaluando la exequibilidad de unas normas de la Ley 1480 y de unas normas respecto de un procedimiento de la Superintendencia de Sociedades. Tal vez por eso, y ahí podemos explicar que la Corte usa reiteradamente la expresión investigado, pero si somos precisos, a lo que nos vamos a referir en esta charla es a la averiguación preliminar, donde propiamente no aplica la expresión investigado, porque se trata, como su nombre lo indica, de una averiguación en la que no hay partes aún y en la que todavía no hay un pliego de cargos, y por lo tanto pues ahí tenemos que tener en cuenta ese bypass entre las expresiones de la Corte. Bueno, pasemos a los temas. Voy a, como les decía, permitirme leer breves apartes de la sentencia para tocar el tema del objeto de la prueba. ¿Cuál es el tema del objeto de la prueba? Pues que la Corte dijo que se necesita que las superintendencias definan y declaren y expresen el objeto de la prueba, el objeto de la diligencia y el objeto de la investigación, y asumimos, aunque no lo digo así, que esa manifestación ha de ser previa o concomitante al comienzo de la realización de la diligencia. Las expresiones que rescaté donde se dice esto son las siguientes. En el numeral 29 dice la Corte: la SIG, bueno, digámoslo desde aquí, en cuanto al objeto es importante resaltar que la jurisprudencia constitucional ha señalado que en el marco de investigaciones administrativas, las autoridades administrativas tales como la SIG únicamente pueden solicitar los documentos que tengan relación de conexidad con el ejercicio de las funciones que les corresponden. Entonces, la solicitud de documentos con una relación de conexidad con las funciones que les corresponden. Primera cita. Segunda, tal circunstancia implica que la SIC tiene delimitadas sus competencias, sin que su ejercicio pueda ir más allá de lo estrictamente necesario para el cumplimiento de las facultades de investigación,
sanción y seguimiento establecidas en la mencionada ley, viene mencionando la ley 1480. Si ello ocurriera, los afectados podrán acudir a la jurisdicción competente en caso de estimar necesario cuestionar las decisiones respectivas en los términos previstos en las normas aplicables. Y quiero, antes de darle la palabra a los panelistas, mencionar un caso español que me parece muy relevante. Es el caso SEMI de unas licitaciones del año 2017, de unas licitaciones que se dieron en supuesta colusión, y la CNMC pretendió hacer una visita domiciliaria, y el Tribunal Español le dijo que no. Y el Tribunal Español le dijo que no. Voy a volver a leer cortamente estos apartes porque me parece clave mirar un poco el derecho comparado, porque en Europa, como todos sabemos, y en España en especial, no hay discusión sobre digamos, la opinión que ya ahorita plantea la Corte, según la cual las visitas administrativas deben estar precedidas de una expresión sobre el objeto de la diligencia. De eso no hay la menor duda. De lo que sí hay duda, y por eso traigo a colación esta parte, y prometo que en las siguientes preguntas voy a hacer una introducción más corta porque es el abrebocas de todo el panel. De lo que sí hay duda, y por eso hay debate, es qué tan concreto debe ser la superintendencia, pues la autoridad, a la hora de revelar ese objeto. Y entonces lo que se dijo en esa decisión fue que se negaba el ingreso al lugar por encontrar que la solicitud era vaga, pues se hacía referencia a las informaciones sobre acuerdos para la manipulación y reparto de licitaciones sin señalar específicamente en qué consisten dichas prácticas, la operativa de actuación, las licitaciones afectadas. Tampoco se señaló el momento temporal, el ámbito geográfico al que se refiere, no se indicaron las empresas o personas que pudieran estar implicadas o concertadas. En tal virtud se negó el acceso al domicilio porque, de conformidad con la jurisprudencia europea, le corresponde a la autoridad, comillas, señalar lo más claramente posible los indicios que pretende comprobar, a saber qué es lo que se busca y los elementos sobre los cuales debe versar la inspección, y exponer una descripción de las características esenciales de la infracción bajo sospecha, indicando el supuesto mercado de referencia, la naturaleza de las restricciones de competencia objeto de sospecha, las explicaciones sobre la manera en que se supone que las empresas objeto de la visita están implicadas en la infracción. Es evidente que traigo a colación esto porque suena muy concreto, es decir, nos están pidiendo ámbito geográfico, ámbito temporal, la razón por la que yo voy a visitar eso y cómo se conecta con los supuestos hechos, tiene que haber una hipótesis del caso, en fin. Con lo anterior, paso a preguntarle al doctor Gabriel para comenzar. Pues las preguntas obvias. Si usted considera que a partir de ahora, con fundamento en la decisión de la Corte Constitucional, le va a corresponder, le resulta obligatorio o no a la Superintendencia de Industria y Comercio expresar, a pesar de que estamos en una averiguación preliminar y no sé de qué manera lo haría, expresar, manifestar cuál es el objeto de las dos cosas, de la investigación, llamémosla investigación, que en realidad es una averiguación, y más concretamente cuál es el objeto de la visita y qué tan concreta, si la respuesta fuera afirmativa, qué tan concreta debería ser esa manifestación. Bueno, yo digo que es que nosotros los abogados no podemos responder de manera concisa. Somos buenos preguntando, pero cuando llegan a la sala de interrogatorias el tema es complicado. Y pues en principio yo diría sí, pero yo quiero contextualizar mi respuesta. Lo primero que quiero aquí decir es que este no es un debate de fondo sobre lo que puede hacer y no se limita a lo que puede hacer o no la superintendencia. Es un debate que gira en torno a las bases medulares de lo que es un Estado de Derecho, porque en últimas, y aquí está haciendo carrera una tesis de que en materia administrativa sancionatoria todas las garantías son relativas,
y estamos llegando al punto en que tenemos un Estado totalitario en materia administrativa y garantista en materia penal. Es decir, vamos a llegar a la conclusión de que los ampones y los tipos que de verdad son criminales tienen todas las garantías y los empresarios tienen garantías relativas, y vamos hacia allá, indudablemente vamos hacia allá. Aquí se trata, en el fondo el debate es la protección del individuo frente a los excesos de poder del Estado, y eso se tiene que dar en todos los campos de la administración y de la actividad del Estado. Y ese es el debate que nos ocupa, y la pregunta es ¿qué tipo de Estado queremos? Hacia allá, eso es lo importante. Y si el hecho de la competencia justifica la suspensión de las garantías constitucionales o no, ¿es la competencia un valor tan importante que tenemos que aplicarla por encima de las garantías constitucionales o no? Entonces, sobre esas bases, yo creo que cualquier restricción a las garantías tiene que tener una interpretación restrictiva. Y el hecho de que no haya una investigación y estemos en una etapa preliminar, no quiere decir que se pueda suspender todas las garantías y que no exista derecho de autoincriminación, no derecho de autoincriminación, porque como no sé si usted es investigado o no, usted venga y lo traigo a las narices y confiese todo lo que tenga que confesar, así no se incrimine y demás, sino que de todas formas, y eso es incluso antes de la sentencia, porque es que también nos estamos acostumbrando a que el operador del derecho ahora dice que la ley no dice lo que dice, sino lo que él interpreta que dice, y lo que en otras partes, en muchos casos, es prevaricato aquí en jurisprudencia. Y tenemos que comenzar a poner un límite. Indudablemente hay que poner un límite. Cuando hablamos de garantías no podemos hablar de líneas borrosas y de áreas grises, hay que tener límites. Y en caso de duda, prima la garantía del individuo, aún a pesar de la eficiencia administrativa. Entonces, a mí no me cabe la menor duda que el hecho de que no exista una investigación no quiere decir que por lo menos no haya unos hechos. Y esos hechos específicos tienen que notificársele al objeto de la visita, al señor que es objeto de la visita, y tiene que haber una hipótesis, así no haya una investigación, y eso tiene que comunicárselo al señor que va a ser objeto de la visita. Yo sé que aquí el doctor Serrano me va a saltar, y tiene además que indicársele cuál es el mercado relevante, porque es que claro, es una tesis que no solo de aquí sino de afuera, y yo sé que el doctor Serrano ahora me va a dar con la tapa del inodoro en la cabeza, pero en materia de investigación también tiene que definirse un mercado relevante. Lo dice además la tesis de Induga, en donde la doctora María Clara Lozano tuvo un papel muy importante. Lo dijo, declaró la nulidad de una investigación porque no se había definido el mercado relevante en un tema de abuso de la posición dominante. Entonces, para terminar, por supuesto que sí, tiene que indicársele al administrado cuál es el objeto de la visita, los hechos, el mercado relevante y qué es lo que van a buscar. Eso es lo que yo le diría atrás. Bueno, depende de la vehemencia. Bueno, está muy bien. Doctor Felipe, un poco la misma pregunta y más específicamente, si usted cree que... La pastilla. Bueno, muy bien. Estamos a salvo. Le decía, doctor Felipe, ¿usted cree, bueno, digamos en el mismo contexto, pero particularmente si usted cree que si la Corte hubiese revisado el procedimiento específicamente de competencia, no el del consumidor, por lo tanto hubiese tenido en su expediente la circunstancia de que aquí es una averiguación preliminar, donde no hay pliego de cargos, etcétera, donde el investigado no es tal, porque en realidad es una empresa que todavía no tiene una acusación en su contra, la postura de la Corte ha debido ser más estricta, menos estricta, es decir, ¿cambia en algo el hecho de que ella no miró específicamente el procedimiento de competencia? Bueno, muchas gracias, un saludo para todos y un millón de gracias por la invitación al doctor Gabriel, al doctor Miranda, a Mariana. Un placer estar acá, especialmente con el doctor Gabriel, que siempre tenemos discusiones álgidas. Usted mencionó muchas cosas en su introducción, pero yo me voy a limitar a analizar el tema del objeto y qué creo yo frente a su pregunta sobre cómo se puede traspolar esto al régimen de competencia. Yo creo que la Corte, pues evidentemente analizó normas de protección al consumidor y normas de corrupción transnacional, pero referentes a facultades que también ejerce en materia de protección de la competencia. De hecho, la mayor parte del análisis que hemos tenido de esta sentencia ha sido porque asumimos
que la posición de la Corte se refiere al ejercicio de visitas de inspección, solicitud de documentos, práctica de pruebas, que también realiza en materia de protección de la competencia. Por lo que creo que es plenamente aplicable lo que dijo la Corte a el régimen y las investigaciones en materia de competencia. Ahora, yo no creo que la Corte hubiese sido ajena al hecho de que hay averiguaciones preliminares y posteriormente investigaciones. De hecho, si uno lee el análisis de los reportes que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio, hacen la distinción entre averiguación preliminar e investigación. Por lo que me parece que la Corte internaliza el hecho de que en las actuaciones administrativas de consumidor y de competencia puede haber una etapa previa en la cual no hay aún investigados con un pliego de cargos. Donde creo yo que hay que poner el ojo no es tanto en si hay investigados o no y en qué momento, frente al objeto. La Corte no habla de investigados, sino de hechos investigados. Y yo creo que hechos investigados hay desde el principio. Es decir, uno puede, como autoridad, hacer una visita de inspección en una etapa preliminar, y el hecho de que no haya investigados no quiere decir que no tenga una teoría del caso y también que no existan unos hechos a investigar. Y en eso me parece que es totalmente aplicable el criterio y el requisito que establece la Corte frente a la necesidad de establecer un objeto. Yo creo que, digamos, se ha debatido mucho sobre si la sentencia trae algo nuevo, no trae nada nuevo, simplemente ratifica lo que ya está. Yo creo que ratifica muchísimo de lo que venía diciendo en el pasado, pero me parece que frente al objeto puede haber pareciera haber un gran debate hacia el futuro, porque la Corte dice no solamente la visita de inspección y los documentos que se recaudan deben hacer referencia y relación a las facultades de la administración, sino también a los hechos investigados. Y yo no iría tan lejos frente a la necesidad de definir un mercado relevante en una visita administrativa o de decir que presuntamente se imputaría en cuanto a qué artículos, etcétera, pero sí me parece que al parecer la Corte hacia adelante requeriría, digamos, que la Super revele la teoría del caso frente a quienes participan en la aparente conducta, de qué conducta se trata y qué hechos más o menos tienen, y si uno va a ser presuntamente investigado o no, porque ahí hay una diferencia importante entre gente que visita. ¿Momento de la visita? Yo creo que el momento de la visita. ¿Es un auto anterior? Yo creo que la credencial de visita tiene que decirle a la persona en adelante ser mucho más específico y concreto, y entre otras cosas. En la segunda pregunta del testimonio que está practicando a la persona, ya la persona sabe de qué se trata. Entonces, ¿por qué no decirle inmediatamente una cuestión más concreta para delimitar tal vez el ámbito de la investigación sin ser tan, digamos, no hubo golpes, por fortuna. Ya. Muy desde. Bueno, el doctor Camilo San Pedro, con su experiencia en el ámbito penal, y esa pues es la pregunta, si nos puede ilustrar un poco cómo ve este debate desde la perspectiva penal, cómo funciona en ese ámbito el tema de la revelación del objeto de la visita, o de, en ese caso sería del allanamiento o el registro, cómo opera esta garantía procesal o este marco de garantías procesales en el derecho penal que nos pueda servir a nosotros para completar nuestro entendimiento. Bueno, yo primero gracias a todos, a quienes cuentan conmigo a pesar de la curiosidad que siempre me ha generado que un penalista participe en estas cosas, y a ustedes por estar aquí. Sin embargo, el tema, José Miguel, digamos, la respuesta puede ser muy rápida. Nosotros en derecho penal tenemos un control posterior, la diligencia tiene que decir de qué se trata, obviamente es sorpresa, entonces no se le tiene que decir al sujeto, sino que tiene que tener un objeto delimitado y tiene que, digamos, se delimita en espacio y se delimita en tema. Esa respuesta sería muy sencilla. Yo lo que quisiera, digamos, plantear un poco es, sin hacer juicios de valor sobre el pasado, digamos, yo creo que cuando uno obra parado en la legalidad, obra en la legalidad, punto, digamos, más bien parados en el deber ser, uno debería pensar en lo que pasa en la actualidad. El derecho penal de hoy está sufriendo, entre comillas de expresión, sufriendo una situación bien particular en el mundo, y es una mezcla con el derecho administrativo, particularmente con el derecho administrativo sancionatorio. Es
Y ahí cobra mucha importancia y razón de ser la presencia del penalista aquí o la presencia de alguien de derecho privado en los penalistas o de derecho administrativo. ¿Por qué? Y precisamente toca el punto en este, porque el derecho penal va a reconocer, y me parece bueno, que no sirve para nada. Digamos que a pesar del derecho penal existiendo hace muchos años, no hemos logrado combatir el delito y la criminalidad, entonces es mucho mejor, en cambio de combatirlo y prevenirlo a través de la pena, que supone ya la comisión de un delito, prevenirlo con anticipación. Y la mejor manera de hacerlo es con las otras ramas del derecho. Entonces, si el derecho administrativo sancionatorio inclusive se anticipa al derecho penal, ya no en el sentido de anticiparse, de ser preventivo del delito, sino preventivo del derecho penal, ojalá el penalista no se meta en estos temas, pues estamos haciendo algo muy importante y honrando además el principio de que el derecho penal es la última razón de Estado. Entonces, si el derecho administrativo puede hacer a menor costo lo que pretende el derecho penal y no ha logrado, que es prevenir, pues está muy bien. Entonces, en una diligencia administrativa, en principio el argumento es muy seductor. Si en una diligencia administrativa el funcionario de la administración puede realizar, póngale la etiqueta que quiera, una inspección de un lugar, un allanamiento, un registro, una incautación, una vigilancia, lo que usted quiera, puede entrar al domicilio comercial o domicilio personal y revisar lo que hay adentro en aras de prevenir un delito, pues ese es un discurso súper seductor, qué bueno. Lo que no se puede permitir es la tendencia del mundo, que es que el derecho administrativo es más laxo que el penal, porque como el penal es tan drástico, entonces el derecho administrativo requiere menos garantías. Pues eso, en mi sentir, es una falacia absolutamente absurda. Digamos, pensar que las garantías son penales, como decía usted que yo vivo rodeado de ampones, eso sí con garantías, pues no son ampones, son ciudadanos, tan ciudadanos como los investigados en materia de competencia que no han sido condenados ni en uno ni en otro lado. Entonces, esos ciudadanos, que a veces terminan siendo ampones, como los de investigados en competencia también, pues evidentemente requieren garantías. Y esas garantías no son procesales penales. Yo sí creo en el concepto de que el derecho penal es la última razón de Estado, sí, pero en lo sustancial. En lo procesal es la primera razón de Estado. Las garantías que no son penales sino constitucionales, aplicables en el proceso penal, son aplicables a cualquiera, en cualquier rama del derecho, porque son constitucionales para el ciudadano y no para el sindicado, ni para el derecho penal por el hecho de que tenga una pena atravesada. De hecho, ustedes lo saben, generalmente al bandido le resulta menos costosa la cárcel que la plata. Luego, también es una falacia decir que la pena en penal es más grave que en administrativo. Muy bien. Bueno, vamos a pasar para darle dinámica al segundo tema, a esto. Tal vez la única, dentro de las varias importantes reflexiones que uno podría hacer como conclusión, o manera de conclusión de este primer tema, me parece que se destaca esa última que tanto Camilo como Gabriel mencionan, y es, dicho en mis palabras, yo creo que la jurisprudencia colombiana transitó un camino equivocado al empezar a hablar de una más flexible manera de garantías procesales en el ámbito administrativo sancionatorio que el derecho penal. Ese fue un camino que nos llevó equivocadamente a entender que en el mundo del derecho sancionatorio administrativo se pueden vulnerar las garantías más fácilmente o esas garantías se pueden manejar con menor rigor, lo cual no tiene sentido ni filosófico ni jurídico. Es decir, garantías procesales son iguales para cualquier procesado, por definición, no tendría por qué haber una distinción. Pero pasemos al segundo tema, es el que yo he llamado derecho a la defensa, como en el entendido de que el derecho a la defensa es una de las garantías procesales y no la única. Podría decirse que es la principal, la esencial, pero no la única. Y sobre esto digo la Corte, y mire, el doctor Felipe, para hacer una pequeña controversia, que si se habla de investigados, mire que en este punto se dice: en esta línea advierte la Corte que las visitas de inspección son diligencias administrativas en las que la SIC recauda diferentes elementos probatorios relacionados con el objeto de la investigación en cada caso, que se dan en el marco de las funciones de la SIC. Y dice: una vez iniciada la investigación administrativa, los investigados podrán contradecir todas las pruebas y podrán alegar, por ejemplo, que los documentos que fueron recaudados durante las visitas de inspección carecen de pertinencia, de utilidad, de conocencia y por tanto deben ser rechazados
situación que debe ser analizada en cada caso concreto por el juez competente. Yo doy mi opinión al rompe, además para no darle vueltas y controlar el tiempo. Yo opino que aquí la Corte comete un error, a mí no me parece. ¿Por qué? Porque la Corte parece quedar satisfecha universalmente con que como va a haber derecho de contradicción, como se va a poder contradecir luego en la parte ya del procedimiento formal, entonces quedan satisfechas todas las garantías procesales y quedan remediadas esas preocupaciones que a los garantistas les surgen. Me parece que ese es el planteamiento de la Corte. No pasa nada, simplemente aquí se recaudan unas pruebas con todas estas preocupaciones que se plantean, pero luego va a haber contradicción. ¿Y por qué pienso yo que es un error? Y voy a darles la palabra para preguntarles si opinan lo mismo o no. Porque las garantías procesales, los remedios que conllevan las garantías procesales no solamente apuntan a la contradicción, que es un elemento esencial por supuesto, sino muchas veces inclusive a que la autoridad no pueda ver el documento. El tema no es solamente de que la prueba respectiva sea susceptible de contradicción con todas las ritualidades, sino que en muchas ocasiones, como en el secreto profesional o en el derecho a la intimidad, o en el principio de la autoincriminación, que eso da para otro debate, por supuesto, en qué manera el principio de la autoincriminación aplica a este procedimiento, pero aplica, en ciertas circunstancias aplica. Entonces, en esos tres ejemplos que pongo, el remedio no importa porque va a haber contradicción, no. Si usted ya me violó el secreto profesional y ya la autoridad vio un documento que era parte del secreto profesional, yo creo que ya no es un remedio suficiente en la circunstancia de que luego ese documento se excluya por falta de pertinencia o se rechace por no, ya lo vio la autoridad. En otras jurisdicciones los remedios van a que muchas veces hay que evitar el acceso al documento. Por ejemplo, en España, reitero un ejemplo, si una abogada alega que este respectivo documento no puede ser considerado por razones de secreto profesional, en la medida en que la autoridad no lo haya conocido, no lo van a dejar conocer, se puede excluir del expediente en sobre cerrado, se le envía a un juez y luego el juez define, es un ejemplo que pongo, define si tiene mérito o no la alegación de secreto profesional. Es un tercero, un juez que no es juez y parte dentro del procedimiento, evalúa la pertinencia de excluirlo o no y regresa el procedimiento a su normalidad. Entonces, dicho lo anterior, bueno, aquí en el orden que yo había organizado era para Gabriel esta pregunta, solo para Gabriel. Si usted considera que la Corte está en lo correcto digamos, de homologar garantía procesal a derecho de defensa y por ende a la circunstancia de que como va a haber contradicción, eso es suficiente para sentirnos tranquilos con garantías procesales. Bueno, claro que no está en lo correcto y yo coincido plenamente con sus apreciaciones. Yo creo que hay vulneraciones que son irreparables. Cuando hay una visita, es decir, no tendría sentido que después de 20 años el Consejo de Estado me diga que yo tenía la razón. Y por supuesto, este es un tema complejo y uno en los fallos no puede partir de la base que la justicia no funciona, pero es un hecho, es una realidad. Después de que se ha hecho una visita y se le ha violado el secreto profesional y se le han llevado información personal, se le han llevado información reservada, lo han autoincriminado, pues de nada sirve que dentro de 20 años el Consejo de Estado me vaya a dar la razón. Y más si se tiene en cuenta lo siguiente: la arquitectura de la superintendencia ha llevado hoy en día a que yo no estoy enfrente de una autoridad investigadora, yo estoy enfrente de una contraparte. Yo tengo que partir de la base en que quien me está investigando realmente es mi contraparte. Y si usted le suma que no tiene ninguna orden de un juez que le limite el campo de la visita, pues en la práctica lo que usted va a tener es esa contraparte tratando de probar una hipótesis a rajatabla y a como dé lugar. Para dar un ejemplo extremo incluso, fíjese que si no se respetaran las garantías, cualquier policía de tránsito pudiera entrar en su oficina,
llevarse lo que quisiera, y de qué le sirve que dentro de 20 años el Consejo de Estado le dé la razón. Entonces, por supuesto, yo creo que aquí además se está confundiendo la gimnasia con la magnesia, porque es que no está de por medio, como usted bien lo dice, solo el derecho a contradicción, están de por medio de unas garantías fundamentales cuya violación son totalmente irreparables. Eso es lo que yo le podría decir. Muy bien, bueno. Ahora, para completar este panorama, quiero hacer una pregunta a Felipe, que tiene que ver con lo que hemos llamado aquí el tema 3, que es la no necesidad de autorización judicial. Voy a leer brevemente los apartes respectivos. Dice la Corte Constitucional: no existe, esto es el numeral 33 de la sentencia, no existe un deber constitucional ni legal en cabeza de las superintendencias de informar previamente la realización de las visitas de inspección, pues como se expondrá en la sección E, las visitas administrativas de inspección no son diligencias o actuaciones cuya práctica requiere autorización judicial previa o control de legalidad posterior. La práctica de visitas de inspección sin previo aviso no vulnera el debido proceso administrativo. Los materiales probatorios que sean recabados durante estas diligencias serán en cada caso concreto objeto de contradicción. La práctica de visitas sin previo aviso persigue una finalidad legítima y naturalmente dicha finalidad se vería obstaculizada si no se garantiza el factor sorpresa. Entonces, como ven, la Corte pues se despacha diciendo que no hay debido proceso, que claramente es legítimo y que no solo eso, sino que pueden ser sorpresivos. Eso ya lo sabemos todos. La pregunta en este punto para Felipe y luego para Camilo es si no haría utilidad aquí en este digamos, para la Corte no lo vio necesario, claramente, pero vuelve el debate a mi manera de ver, si no sería útil tener un juez de garantías para allanar los problemas que estamos discutiendo acá, no obstante que la Corte al parecer no lo ve necesario, entre otras cosas porque pues, no hizo parte del análisis una norma que dijera ello, tampoco fue que se le preguntara a la Corte específicamente, pero haciendo algo de hipótesis, un poquito aquí de especulación, habría cabido en ese debate y en ese análisis de la Corte como un mejor balance la formulación de una figura, algo así como un juez de garantías, y mirándolo también desde la perspectiva penal. Sí, yo ahí creo, y lo hemos discutido con Camilo en varias ocasiones, creo que hay que diferenciar dos cosas. Uno es que las normas actuales y los procedimientos sean ilegales e inconstitucionales, que es lo que revisaba la Corte. Y otra diferente es si los procesos actuales pueden ser susceptibles de modificación para ser más garantistas. Entonces son dos debates totalmente diferentes, el ser y el deber ser. Entonces, la Corte, ¿de qué parte? Parte de una diferenciación que está a lo largo de toda la sentencia, y es decir, cuando la visita es a una empresa, es a un correo corporativo, no un correo personal, la intimidad debe, diríamos, no ceder, sino se debe mirar de otra forma, y la ponderación entre el fin legítimo del Estado de verificar el cumplimiento de una norma versus el derecho que tiene una empresa a que sus documentos y a que los correos de sus empleados sean reservados debe ser diferente. Una cosa que pasa incluso en el derecho laboral es que usted, su empresa, le exija que usted muestre o exhibir su correo personal, y otra muy diferente, que el correo que usted utiliza para efectos corporativos pueda en una eventual situación ser objeto de una auditoría. Entonces creo que ahí hay que diferenciar el ser y el deber ser muy claramente. Y evidentemente un procedimiento se podría diseñar un procedimiento más garantista, claro que sí, por supuesto que sí, todos los procedimientos son susceptibles de mejorar. Lo que yo quiero resaltar acá es que el hecho de que uno esté en desacuerdo con el actual procedimiento no quiere decir que el procedimiento sea ilegal o inconstitucional, y para la Corte es suficiente que la persona que es objeto de la visita pueda oponerse a la visita, porque lo dice expresamente, puede oponerse a la visita
cuando no se le están garantizando sus derechos fundamentales y cuando no le están revelando el objeto adecuadamente. Y el derecho de contradicción que tiene durante la investigación, así como la posibilidad de acudir a la jurisdicción contenciosa, para la Corte es suficiente para cumplir el test constitucional cuando la inspección versa sobre una empresa y un correo corporativo, que yo creo que sin duda es diferente acceder a un correo corporativo que un correo personal. Doctor Camilo, en el ámbito penal, la presencia de un juez de garantías es visto como un elemento esencial de la protección de garantías, o como dice Felipe, digamos que se puede ser más garantista, pero se puede vivir sin él, pues haciendo un poquito de análisis comparativo. Yo les cuento lo que pasa en penal y no por eso quiere decir que crea que esté bien. Yo también creo que todo se puede mejorar, digamos. Pero en derecho penal resulta, si no bueno, por lo menos interesante que la función del juez de garantías. En el caso concreto, y lo discutíamos también con Felipe, pues evidentemente resulta mucho más garantista el tema de un juez de garantías que en 24 horas tiene que verificar, hacer el control de legalidad sobre lo que se recogió en la diligencia, y no un Consejo de Estado dentro de 10 años. Pues eso evidentemente hace una diferencia inmensa. Pero el problema es de practicidad, digamos. ¿Qué hacemos con la necesidad de una sociedad de riesgo de llegar y coger cosas que tenemos que coger? ¿Y qué pasa si el abogado me resulta habilidoso, que los hay? Diciendo, no, pero es que eso es de la intimidad, y están las conversaciones de Camilo y la novia, y entonces la señora se entera. Yo creo que, digamos, eso es inevitable, digamos, pensar en que la sociedad de riesgo impone reconocer que hay cosas en las cuales la administración se tiene que meter. Pero, otra vez, no podemos decir que el derecho administrativo, le digo de verdad con humildad porque es real, no podemos decir que el derecho administrativo se está penalizando. Lo que está pasando en el mundo es que el derecho penal se está administrativizando, que es distinto y mucho más positivo. Pero eso significa entonces que si yo me voy a llevar el correo del cual el abogado me advierte que son las conversaciones entre el patrón y la novia, pues se lo lleva con una cautela que impone la advertencia y que al otro día hay resolución de la discusión. ¿Correcto? Claro, eso tiene consecuencias. Si el abogado dice que eso es la conversación entre el novio y la novia y al otro día resulta que es el plan criminal, pues evidentemente hay consecuencias frente al fraude procesal y etcétera, para ustedes frente a la obstrucción. Entonces yo creo que la sociedad de riesgo impone que la administración tenga mecanismos, pero no significa que esos mecanismos tengan que tener flexibilidad frente a las garantías, porque no es que el derecho penal reemplace el administrativo, es que el administrativo va a reemplazar el derecho penal. Bueno, muy bien. Vamos entrando en los temas centrales y finales de este debate, que me parece que son claves para acabar de dibujar el mapa de las limitantes y fronteras y criterios que señaló la Corte. Miremos ahora el no menos importante que el tema del objeto, tema de que no se interceptan comunicaciones, todo esto para establecer la exequibilidad de las normas analizadas, que no se hallan en el domicilio, no se viola el derecho a la intimidad. Pequeña lectura del numeral 46. De esta forma, la Corte considera que es importante analizar que las visitas de inspección tienen fundamento constitucional en el inciso cuarto del artículo 15 de la Constitución. Segundo, que la revisión, búsqueda y retención de documentos que la superintendencia realiza durante las visitas de inspección no vulnera el derecho a la intimidad y no constituye un registro o interceptación de comunicaciones privadas en los términos del artículo, en el inciso tercero del artículo 15 de la Constitución, y que el ingreso de funcionarios de las superintendencias al domicilio corporativo, hay muy énfasis en el domicilio corporativo, como decía ahora Felipe, de los sujetos investigados no vulnera la garantía de inviolabilidad del domicilio, pues no constituye un registro de domicilio en los términos del artículo 28 de la Carta. A esto agrega un análisis la Corte adicional, donde remata diciendo: por lo anterior no se viola el ámbito de protección del derecho a la intimidad, y las superintendencias, aquí empieza a tocar el tema que vamos a tocar en el último punto, no están facultadas para ingresar en contra de la voluntad de los investigados. Luego de eso, la Corte hace un análisis de la Ley 1437 del Código de Comercio,
para concluir que es claro que no solo en el ámbito constitucional, sino en el ámbito legal, las autoridades administrativas y específicamente las de inspección, vigilancia y control tienen facultades para realizar estas inspecciones sin que se entienda vulnerado el derecho a la intimidad, entre otras cosas porque el artículo 27 de la ley 1437 dice que es el carácter reservado de los documentos no es oponible a las autoridades administrativas en ejercicio de sus funciones. Por ende, concluye la Corte que no se vulneran ni la intimidad ni la inviolabilidad del domicilio cuando la diligencia versa sobre documentos privados o documentos del comerciante, y agrega que no le halla la razón al demandante cuando la diligencia versa sobre computadores, tablets o correos institucionales, otra palabra clave aquí, es decir, de propiedad de las empresas y para fines empresariales. Entonces empecemos con Felipe. ¿Cuál es su criterio sobre esta postura de la Corte? ¿La comparte? Y preguntaría adicionalmente, no solamente si uno está de acuerdo o no con este criterio que en lo formal me parece pues muy claro, creo que ahí están establecidos los límites. Yo diría que hay dos, o sea, vamos señalando claramente dos límites que a mi juicio creó la Corte para ir recapitulando lo que estamos hablando. Uno, el límite del objeto, es decir, la superintendencia ahora con la sentencia podemos decir con más certeza que excede su competencia si va más allá de un objeto, y por lo tanto no veo manera de evitar decir que tiene que determinar y exponer, explicar, hacer explícito el objeto de la investigación y de la diligencia. ¿Y por qué digo que excede la competencia? Porque la Corte dijo que solo si se hace de esa manera se está dentro de las diligencias que no necesitan reserva judicial, con lo cual, a mi manera de entender, si una superintendencia se acerca a las oficinas de una empresa y no revela el objeto, pues estaría ya en el ámbito de las que necesitan reserva judicial y por lo tanto no está competente para ello. Pero bueno, eso ahí y el otro límite que estoy empezando a abordar es el límite de que se trate de información empresarial, correos institucionales, información empresarial. Entonces, por lo tanto, para poner un poco más de picante la pregunta, no solo es si estamos de acuerdo con lo que dijo la Corte, sino qué pasaría si efectivamente, con legítimas razones, una parte investigada concluye que parte de los correos que están en el disco duro que se pretende llevar la superintendencia, o en los correos que pretenden mirar, porque el problema no es solo que se lleva, sino que mira, hay información que no está dentro de la categoría de institucional, personal, privada, ajena completamente al ámbito empresarial. Hay que pasar. Hay una sentencia muy interesante que de hecho cita la Corte Constitucional en este fallo, y es una sentencia de 2007 de Arturo Solarte, que analiza la situación en la cual en el ámbito de un proceso judicial se hace una inspección de documentos con peritos forenses donde sale a los correos y computadores corporativos, donde puede haber eventualmente información de carácter privado, en el entendido de que la persona utilizó el correo y el computador corporativo para algún aspecto personal. Y ahí la Corte, haciendo una ponderación, digamos, del derecho a la prueba versus el derecho a la intimidad, dice la inspección debe o puede proceder, ¿correcto? Y es natural que en ese tipo de inspecciones, cuando ocurren por efectos forenses, etcétera, puede salir el correo corporativo y hay alguna cuestión que no es incluso pertinente o útil para la investigación. Y el juzgador, en ese caso el tribunal de arbitramiento, debe excluirla antes de revelársela al solicitante de la prueba. Entonces, yo estoy de acuerdo con la Corte en cuanto a que hay una diferencia entre el correo corporativo y el computador corporativo y el personal. Me parece que la garantía de intimidad en el caso personal debe ser muchísimo mayor a lo que ocurre en el caso corporativo. Eso por un lado. Ahora, hay cosas que en la práctica representan un gran problema, y es el caso del secreto profesional, que a mí me parece tal vez el más delicado y donde creo que la Corte
Digamos, no trata ni avanza de ninguna forma. ¿Por qué razón? Porque es posible que en esa imagen que hoy en día se toma de los computadores salga información que es propia del secreto profesional. E incluso si se le hace una depuración a esa información en el sitio, digamos, del laboratorio forense, pues ya la superintendencia se la llevó, ¿correcto? Entonces, yo creo que ahí hay un gran reto de establecer esquemas institucionales que posiblemente puedan darle más garantías, especialmente en ese caso específico, porque me parece que si un investigador conoce de la opinión o la teoría del caso del abogado que está asesorando, pues entramos en un terreno complicado. Uno puede, por ejemplo, pensar en equipos diferentes dentro de la superintendencia. Eso tiene la crítica de que pues, es la misma superintendencia viendo la información, etc. Puede también pensar en que cuando hay problemas o aspectos que el abogado pone de presente en cuanto a secreto profesional, pues se vaya más adelante donde un juez. En fin, no lo sé, no sé cuál es la arquitectura que sea adecuada y creo que ahí se necesita, digamos, unos ajustes hacia futuro. Pero me parece muy importante tener en cuenta que son dos, en mi opinión, el estándar de intimidad de un correo personal es totalmente diferente al de un correo corporativo. Y en ese momento debe ceder un poco ese derecho a no revelar ciertas cosas frente a la legitimidad de una visita administrativa para garantizar unos derechos como los derechos de los consumidores. Doctor Gabriel, si su cliente le dice que en las carpetas que está a punto de revisar la superintendencia hay información personal, no institucional, ¿usted le recomendaría a su cliente o actuaría en esa diligencia diciendo me opongo a la realización de esa inspección de esa manera, me opongo a que se lleven el disco duro completo, por ejemplo, porque es que hay un par de carpetas aquí que según información que me da mi cliente no corresponden a la categoría de información institucional y documentos del empresario? Pues por supuesto que yo tendría que oponerme, sin embargo yo tendría que hacerle unas advertencias a mi cliente. Yo le diría, mire, estas inspecciones son un poquito como el mundo de Black Mirror, ¿no? Entonces, pues sí, una es lo que dice la Constitución y otra es lo que usted le puede pasar. El ejercer sus derechos tiene unos riesgos altísimos acá. Porque como bien lo dice la Corte, yo puedo ejercer mis derechos y a mí me puedo asistir toda la razón, pero si me quieren sancionar con 4.000 millones de pesos por no hacerlo, esa es una realidad. Mi cliente tiene que saber que está expuesto a eso y él tendrá que decidir al final qué hace. Yo creo que aquí hay dos cosas. Por supuesto, toda la información de las compañías que buscan una superintendencia son privadas y nadie podría pretender que pues, la superintendencia no puede tener acceso a eso. Pero fíjese que todo el problema, la definición de esto es la ausencia de una orden judicial. Porque la orden judicial le limitaría a usted el objeto y el tipo de visita y ahí estaría todo. Pero como el tema es a la discrecionalidad de quien va a hacer la visita, pues vaya usted a ver quién le define eso. Por eso digo que en esas visitas no debiera haber un abogado sino un chamán, o debiera llamarse a Walter Mercado, que es el que con su bola de cristal va a poder interpretar al final cómo es la cosa. Y aquí viene una cuestión que yo quería ir hacia atrás. Hay un tema de la sentencia de la Corte que honestamente no he podido entender, porque la sentencia de la Corte creó una cosa muy parecida o más extraña aún que un ornitorrinco, que es una visita voluntaria obligatoria. Yo eso no lo entiendo, porque si yo tengo el derecho constitucional de oponerme, el Estado tiene que garantizarme y hacer efectivo el que yo pueda ejercer ese derecho, pero no puede sancionarme. Mal podría sancionarme el Estado porque yo voy a ejercer un derecho legítimo. Entonces, al fin, explíquenme cómo el ejercicio legítimo de un derecho es a su vez una conducta antijurídica. Yo ese tema no lo he podido entender. Y desafortunadamente el oráculo de Delfos no existe en el siglo XX. Yo he tratado de acudir a eso, pero no ha sido posible. Entonces, fíjese que todo el problema de todo esto precisamente radica en que no hay una orden judicial. Yo creo que si hubiera una orden judicial, la misma superintendencia, los mismos funcionarios van a tener la garantía de que van a actuar no conforme a lo que dice la orden, no van a correr ningún riesgo y no van a poder excederse. El problema es que no existe
existe orden judicial. A mí me parece que ahí se creó un ornitorrinco increíble. Entonces, para contestarle su pregunta, yo por supuesto me opondría, dejaría la constancia, pero yo diría a mi cliente, no quiere decir que no lo vayan a sancionar. El riesgo es altísimo. ¿Okay? Gracias, doctor José Miguel. Yo, cortico para decir lo siguiente, una referencia a lo penal que de pronto resulta útil. Digamos, lo ideal es una orden previa, una orden judicial previa, pero eso realmente en temas de allanamiento, de registro, póngale el nombre que usted quiera, pues termina siendo muchas veces no práctico y muy complicado. Pero creo que la solución, gran parte de la solución sí es el control inmediato, entre las 24 horas siguientes, por parte del juez, en una diligencia que incluso yo puedo levantar la mano y decir, mire, eso es reservado, entonces cierre la puerta, porque el proceso penal es público. Cierra la puerta y saque a todo el mundo, de manera que aquí el que se entere se entera. Ahora, ¿quién dicta la orden de allanar? Pues el fiscal. Y entonces lo puede hacer deliberadamente. Ahí la gran pregunta gira en torno a la aceptación real, yo estoy de acuerdo con usted. Hablemos claro, el fiscal es mi contraparte. Punto. Y además en un derecho penal acusatorio. El fiscal es mi contraparte y está ordenando inspeccionarme, luego yo podría hacer exactamente lo mismo en un proceso de igualdad. Pues hombre, el fiscal puede hacerlo y si es arbitrario se asume las consecuencias. Digamos. Puede hacerlo porque a las 24 horas está controlado incluso con absoluta reserva. Que yo, Felipe, pueda como fiscal acceder al correo institucional y no al personal también termina siendo una gran mentira, porque Ampones, se sabe que la AMPON para la maldad utiliza el correo personal y para lo bueno institucional. Entonces, digamos, yo creo que esa limitante de la autoridad no se le puede poner. La autoridad, el penal, se lleva todo. Yo puedo en la diligencia advertirle, lo que está llevando son las fotos de mis hijas, señor. De manera que si usted, no lo tengo que decir, hace mal uso, mañana tiene un problema inmenso, mucho más grande que el beneficio que le reporta, tratar de escalar en todas mis cosas, digamos. Y pensar, creo que eso sí es, digamos, innegable, que la Corte, en la decisión que ustedes tanto vienen comentando, lo que hizo realmente fue perder y votar a la clínica una gran oportunidad. Porque el problema no es de intimidad personal, el problema es de intimidad de la persona jurídica, y la Corte tenía la obligación de decir por qué esto no es un allanamiento, no si es o no un allanamiento. Es que nos hemos acostumbrado a que la Corte le dice, mire, el allanamiento sin orden judicial o sin control posterior está prohibido, pero tranquilos que esto no es un allanamiento. Póngale el nombre que quiera. La Corte tenía la obligación histórica con Colombia de decir en esa decisión por qué no era un allanamiento o dotarlo de las mismas garantías del allanamiento. Sí, un comentario de Gabriel sobre el ejercicio del derecho a oponerse a la visita versus una sanción. Yo sí creo que la Corte no se contradice. La Corte claramente dice que la visita de inspección debe cumplir unos requisitos y que si esos requisitos no se cumplen, la empresa, la persona legítimamente se puede oponer a eso sin que ello dé lugar a sanción. Ahora, usted me dirá, sí, pero es que quien define eso posteriormente es la Superintendencia de Industria y Comercio. Usted también tiene mecanismos judiciales posteriores. Si es que a usted le ponen una sanción que no debieron ponerle porque usted ejerció una posición legítima. Claro, uno podría pensar en otro mecanismo que fuera, como hablábamos con Camilo en un momento, más inmediato, que fuera el otro día, la otra semana, etc. Eso se puede plantear. Pero eso no quiere decir que lo actual sea ilegal. Insisto en esa diferenciación entre el ser y el deber ser. Maravilloso, porque usted ya se metió en el último tema, que es precisamente ese, el de la posibilidad de negarse a la visita. ¿Qué tanta posibilidad, qué tanto es realista esto, o si hay una contradicción o no? Miremos cómo lo dice la Corte. Dice la Corte que las disposiciones demandadas no autorizan que en contra de la voluntad del investigado pueda realizarse la inspección o visita, agregando que, comillas, el investigado puede negarse a su realización y en ese caso serán aplicables las consecuencias jurídicas que prevé el ordenamiento. No obstante, y aquí digamos un poco mi interpretación, la Corte abre la puerta para negarse a la realización de una visita, es mi punto de vista, sin acarrear una sanción en ciertos casos, como cuando no se trata de documentos privados del comerciante o como cuando falte la conexidad con el objeto.
Y miremoslo, ¿de dónde concluyo esto yo? El numeral 65 de la sentencia dice, comillas, por el contrario, no será posible imponer multas a las sociedades investigadas cuando éstas primero se opongan a que dicha superintendencia practique pruebas o realice actividades probatorias que de acuerdo con la Constitución están sujetas a reserva judicial. Reserva judicial es el primer frente de restricción de la facultad de imponer sanciones, y el segundo cuando se opongan a entregar documentos que no puedan ser considerados como documentos privados usando el lenguaje del Código de Comercio y no guarden una relación de conexidad con las funciones de la Superintendencia de Sociedades, en este caso en materia de soborno transnacional. Entonces, tal vez, pues la primera, aquí de ahí surgen varias preguntas. La pregunta surgen varias, me parece, de distintas categorías. La primera es si de verdad una persona tiene la libertad, esa libertad que la Corte está hablando, de negarse a una visita cuando existe el riesgo de una sanción por inobservancia, que además puede ser hasta por 100.000 salarios mínimos, cosa que cuando le toco este tema al doctor Pablo Felipe Robledo se pone muy bravo porque me dice, no puede usted categorizar jurídicamente si una cosa es viable o no viable en función del valor, pero a mí me parece que sí vale por lo menos preguntarse si existe una libertad suficiente para negarse a una visita cuando uno considera que tiene razones para ello, estando de por medio una sanción de esa magnitud, o si queremos, para no plantearlo en los términos que no le ha parecido al doctor Robledo, independientemente del valor, el hecho mismo de que haya una sanción pecuniaria. Pero el tema no es solamente si se puede negar, sino ¿creen ustedes, los tres panelistas abiertos a la pregunta, en la tesis que yo estoy planteando, que la Corte dejó unas ventanas para limitar la posibilidad de sanción, que la posibilidad de que la superintendencia sancione quedó limitada a cuando efectivamente se está dentro del objeto y a cuando efectivamente se está dentro de lo que llamamos documentos del comerciante, documentos privados del comerciante? ¿Harían ustedes, se lanzarían al agua con su cliente, para volver así como a las preguntas finales de este panel, a recomendarle a su cliente, oiga, yo le voy a recomendar que como a mí me parece que la superintendencia no fue expresa en declarar el objeto, o lo hizo de manera, o no lo hizo de ninguna manera, o lo hizo de manera muy vaga, o como la inspección versa sobre documentos que no solamente son documentos del comerciante, sino que son otro tipo de documentos, yo me voy a oponer a la visita con la convicción de que si luego me abren una investigación por inobservancia, yo cojo y saco esta sentencia y le digo, superintendencia, usted no me puede abrir porque conforme la Corte dijo, usted solo puede imponer sanciones en las circunstancias de objeto y documentos privados. Me alargué un poco. Vamos a poner un ejemplo, digamos, práctico. La superintendencia llega a una compañía, usted está ahí, usted tiene un correo corporativo y un correo personal, y la superintendencia le dice, me hace el favor y me da la copia del correo corporativo y el correo personal. Y usted le pregunta a su asesor jurídico, oiga, ¿debo dar mi correo personal? Yo creo que tiene toda la legitimidad para negarse. Y mi recomendación libre sería, no, usted no tiene por qué entregarlo. La Corte es muy clara en los límites de documentos corporativos a los que usted puede acceder. Y obviamente en todo, en el ejercicio de ese tipo de oposiciones, pues habrá un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo, pero a mí me parece que la Corte le da a usted las herramientas para negarse ese tipo de... Y lo haría también si no revela un objeto, si no le dice las hipótesis del caso, lo haría también, se opondría a la... Yo creo que ahí uno tendría que... Porque además ahí se tendría que ponerla toda, la visita. Sí. O sea, ahí no es solamente no te lleves esto, sino sí, no se puede practicar. yo creo que ahí, pues obviamente habrá que mirar caso por caso cómo estará descrito el objeto, que muchas veces, digamos, está ahí en la zona gris. Uno puede decir si está delimitado o no está delimitado, pero yo sí creo que la Corte abrió la posibilidad de que legítimamente, si no existe el objeto definido, se niegue. Y me parece que eso le da una herramienta muy fuerte hacia adelante que tiene sujetos tanto a la compañía como a su asesor.
Bueno, esto de nuevo es un tema muy complejo porque aquí hay un conflicto entre el ejercicio de los derechos y los riesgos que implica ejercer esos derechos. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Llega la superintendencia a las premisas de la compañía y dice: me voy a llevar todo el disco duro, porque es que aquí yo no puedo sacar una imagen forense de una parte. Y quiere bajar todo el disco duro, incluyendo las carpetas, en donde están las comunicaciones con los abogados, e incluyendo el business plan de los próximos 10 años de esa compañía hacia el futuro, e incluyendo incluso los negocios que tiene esa compañía en Panamá. Entonces dice el doctor Serrano: no, pues eso tranquilo, porque eso lo puede discutir. Y el señor que está atendiendo la visita es un abogado que lleva 20 años trabajando en la compañía, que está a punto de jubilarse ya, pónganle que tenga ya 60 y pico de años, y que lo único que tiene en el patrimonio es lo que ha ganado toda su vida. Entonces él dice: señor, usted no se lleva eso, qué pena con usted. Y la superintendencia le inicia la investigación, y a pesar de los argumentos, porque quien va a calificar además es reservado con la superintendencia, es que no se nos olvide de eso, y le aplica una multa de 4.000 millones de pesos. Ese señor, que ha trabajado toda su vida, no puede decirle a la compañía que le pague la multa. No tiene tampoco, pues prácticamente, es su patrimonio, pues, porque él tiene un apartamento que vale 1.500 millones de pesos. ¿Usted cree, doctor Serrano, que este señor, que además va a tener que salir a pedir un crédito con lo que le van a dar de su pensión, le va a importar que dentro de 20 años el Consejo de Estado le dé la razón y diga que sí, que tenía derecho a ponerse? Entonces, ese es un tema que realmente es teórico. No es cierto que usted tenga derecho a controvertirlo, no lo es. Esas son cosas que usted tiene que definir y tiene que haber una garantía para que la información que realmente no se puede llevar la superintendencia, no se la pueda llevar, en pocas palabras, el Estado. Tiene que darle usted el derecho de hacer efectivo esas garantías en ese momento y no en otro. Esa es mi posición. Pero una pequeña réplica. Yo me niego a pensar que frente a una ilegalidad mayúscula, como las que usted me ha puesto de presentes, digamos, en su opinión, no seamos nosotros como abogados capaces de tumbarla y de garantizar los derechos del cliente. Resulta que es que yo no soy el que expido la sentencia. Mire, yo lo voy a decir, doctor Serrano, yo he oído a funcionarios de la superintendencia decir que para garantizarme a mí el secreto profesional tiene que violarlo, porque es que si no sabe entonces si va a hacer. ¿Qué puede hacer usted ante eso? Eso no es un tema del abogado. Es que ante eso, precisamente por eso le digo que esta es una discusión en torno de las garantías del ciudadano frente a los desbordes y a los excesos del poder del Estado. Se nos agotó el tiempo en realidad. Si el doctor Camilo nos quiere presentar sus puntos de vista finales. Solo una puntualización, doctor Felipe. Yo, digamos, honestamente sí creo que, digamos, yo no podría recomendarle a mi cliente, pero le recomendaría a usted, al cliente de ustedes, que me llame después de la audiencia a mí. Van a meter en un problema muy grave. El tema, francamente, creo que sí es perverso. Digamos, en derecho penal, el fiscal se lleva todo y la garantía de que sean 24 horas permite pensar y la ilusión de que el funcionario no alcanzó a ver todo y bajo ese supuesto, digamos, puede quedar en reserva. Si hay un dolo dirigido a conocer algo puntual, pues obviamente tiene sus consecuencias el funcionario, y nosotros debemos partir del supuesto, aun cuando nos cueste trabajo, que el funcionario es un funcionario de buena fe. Digamos, no estoy, aun cuando es mi contraparte, no es un bandido, digamos. Pero sí es perverso que me digan a mí: esto es voluntario, pero si dice que no, lo voy a sancionar. Eso es como si mi señora me dice: mire, esta noche tenemos comida donde mi hermana, y si no quieres ir, vamos donde mi mamá. No tengo alternativa. Uno puede escoger voluntariamente y libremente cuando tiene alternativas. Si no la tiene, está violada la garantía de libertad. Bueno, muy bien. Yo creo que estuvo muy interesante. Creo que no hay tiempo para preguntas. Me parece que estamos pasados del tiempo. Mil gracias a los panelistas y a los asistentes.